Juan Reinaldo Sánchez, exoficial del Ministerio del Interior, integrante de la escolta de Fidel Castro padre, tiene que haber visto posiblemente unas 3000 veces a Fidel Castro hijo. Bienvenido. Buenas noches, por acompañarnos. Buenas noches. Eugenio Llanes, ex integrante de la Fuerza Armada cubana y un hombre que creo le dio clase en algún momento a Fidel Castro hijo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un placer. Su lectura, Juan Reinaldo, del significado de esto de hablar como Maradona habla en tercera persona. Este señor habla de su padre como una persona que no es su padre, es una persona. Sí, eso me llamó mucho y poderosamente la atención cuando vi el documental. Él nombra al presidente, él no nombra a mi padre, él no nombra ni siquiera por el nombre a Fidel Castro. Y esto se debe fundamentalmente en que nunca existió una relación padre-hijo como se conoce normalmente en una familia. O sea, nunca hubo ese estado afectivo del padre hacia el hijo. Fidel, hay fotos y Fidelito salía en las fotos de los periódicos al principio de la Revolución, cuando era prácticamente un niño, y después desaparece de la vida pública. No se sabe más de Fidel Castro Díaz Valar y nunca más se vio ni un escrito periódico ni una fotografía. Y Fidel nunca le prestó atención como padre a Fidelito. Fidelito no puede tener una expresión de mi padre me enseñó, mi padre me comentaba, mi padre me decía, mi padre, porque eso no existió nunca entre esta relación padre-hijo. Fidelito fue atendido por Raúl, que era quien lo atendía, y por un señor de apellido Fulleda, del Ministerio del Interior, que ya falleció, y Fidelito lo lloró como un padre, que era quien lo atendió él desde que era un niño, un adolescente. Incluso cuando venía de vacaciones de la Unión Soviética, este señor Fulleda era quien lo atendía. Y ahí sí existió una relación y una compenetración entre todos los seres, pero nunca entre Fidel y Fidelito hubo esa compenetración, ni nunca Fidel se preocupó. Siempre hubo una tercera persona para preocuparse por Fidelito. ¿Qué vio Eugenio, primero en su contacto personal y en la entrevista? A mí no me sorprendió tanto el hecho de que no mencionara el nombre de Fidel Castro, dijera el presidente. En aquel momento era un curso que estábamos dando en lo que era la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Nucleares, que estaba ahí cerca del Hospital Sierra García, en la calle. Sí, en la avenida del Bosque. Ahí. Y cuando él hablaba en clase, y había que hacer referencia al gobierno, él siempre decía el comandante. Él nunca dijo, Fidel Castro nunca dijo mi padre. Yo creo que era un poco también por todo lo que ha dicho Sánchez, de verdad, y, o sea, coincido con él, y creo que él está más cercano a Raúl Castro que a Fidel Castro. Pero aparte de eso también yo veo ya no es Fidelito, tiene 63 años, pero bueno, en ese personaje, alguien que se siente un poco por encima de los demás mortales. No llega a sentirse tanto como el comandante, pero él habla de que sin grandes diferencias, o sea, él estudió lo que quiso, donde quiso, cuando quiso, vivió siempre como quiso. Hay una cosa interesante, Fidel Castro es el que lo truena, porque cuando viene el problema, después de, tú tuviste, me imagino, en la cumbre del 89, la cumbre de la Tierra. Sí, en Brasil. Cuando empieza el problema con la cosa nuclear y la seguridad de eso, Fidel Castro se da cuenta que la planta de Juraguá, que es donde se está construyendo la central nuclear, tiene problemas. Y entonces, sin la más mínima consideración, saca a su hijo. Cesa a su hijo. Y él ahora tiene más relevancia, pudiéramos decir, porque Raúl Castro, en esa costumbre de él, lo hace asesor para los asuntos nucleares. Vamos a ver otro pasaje de la entrevista y lo seguimos conversando. Después de medio siglo casi, y porque se le estaban saliendo las tripas. Ese es el problema, o sea, hay una tergiversación de la realidad ahí. El padre renuncia porque estaba enfermo, si no todavía estuviera allí como presidente del Consejo de Estado y eso. Otra cosa que es indignante, más que cualquier otra cosa en esta entrevista, es que él quiere aparecer como que la familia Castro se ha desarrollado normalmente. Y no es así. Mira, son hijos de un presidente, estamos conscientes de eso, ¿no? Y tiene que tener determinadas seguridad, determinados beneficios, pero es que esto sale de lo normal. O sea, a los hijos de Fidel con Dalia se le creó una escuela para ellos, para que estudiaran. Y también dice parte de la entrevista que Fidel lo único que tenía era su privacidad. Yo quiero que me explique alguien si incluso el presidente de los Estados Unidos puede tener la propiedad que tenía Fidel en Cuba.
Claro. Si puede disponer de un país como dispone Fidel, si puede tener una marina, si puede tener un Cayo, si puede tener todas las cosas que tiene Fidel en Cuba. Eso es inadmisible. El verdadero imperialista. ¿Qué me dice Eugenio? Dos aspectos desde el punto de vista personal. Uno, es mucho más capacitado y más inteligente que el resto de la familia. Es decir, Alejandro Castro, que también vimos una entrevista aquí, es un desastre. Más que Mariela y más que los hijos de Dalia. Otro factor interesantísimo que se olvida, él no tiene hermanos. Todos son medios hermanos. El único hijo de Fidel Castro con Mirta Díaz-Balart es Fidelito Castro Díaz-Balart. Todos los demás son medios hermanos. Eso no quiere decir que sea bueno ni malo, pero estoy diciendo, es un factor psicológicamente lo diferencia de todos los demás. Y yo sigo pensando, aunque no lo demuestre, él se cree por arriba de los demás. Sí, es que él, por ser el primogénito, él se cree que por arriba. Otra cosa, yo pienso, y estoy convencido que va a ser así. Ahora, en vida de Fidel, no. Pero cuando Fidel muera, es muy posible que Raúl lo llame y le dé cargos de más importancia dentro del gobierno que los que tiene ahora. Aquí estaremos para conversar sobre el tema. Gracias por acompañarme. Un placer. Vamos a un paréntesis. Al regresar nos escapamos al mundo de los animalitos, de los que oficialmente son animalitos.